Buenas tardes, mi nombre es Ani Celeste Colmenares Torres, estudiante de tercer año de Administración Mención Mercadeo, y hoy les vengo a exponer sobre Introducción a la Estadística. Como primero, ¿qué es la estadística? La estadística es el estudio de los modos de recolectar y analizar datos con el fin de establecer conclusiones y obtener información. La estadística también se puede definir de dos maneras. Como primero, en su manera singular, que es la ciencia que recolecta, analiza, organiza e interpreta datos para la información. Y por otro lado, tenemos el término estadísticas en plural, que esos ya son números obtenidos de un conjunto de informaciones. Como ciencia, la estadística se encarga de describir los resultados de una investigación estadística, de tomar decisiones basadas en dicha investigación y también de estimar cantidades desconocidas. Aquí tenemos lo que es la clasificación de la estadística. Tenemos tanto la estadística descriptiva como la estadística inferencial. La estadística descriptiva es el proceso de recolectar, de agrupar, de presentar datos que los describe fácilmente para poder tener las características de dicho grupo. Estas características se pueden medir mediante tablas como las medidas de tendencia central, como la media, la moda, la mediana, entre otras. En cambio, la estadística inferencial ya no se limita tanto a la descripción, sino que va más allá. ¿En qué sentido? Que trata de inferir características de una población a partir de una muestra. ¿Para qué? Para poder sacar conclusiones más a fondo, para poder sacar hipótesis, características más generales y conclusiones más generales. El lenguaje de la estadística. Tenemos aquí la población, la muestra, el parámetro y el estadístico. La población es el total de elementos que van a ser estudiados como tal. La muestra es un subconjunto de esa población que puede ser estudiada, que va a ser estudiada. En este caso, en la mayoría de los casos se utiliza más que todo es la muestra, ya que si tú quieres calcular no sé, alguna estadística de una población, lo que hace es agarrar la muestra y de esa muestra pues determinas los cálculos que vendrían siendo para toda la población. También tenemos un parámetro que es cualquier característica numérica de una población y un estadístico que es cualquier característica numérica de una muestra. Tenemos la variable, que la variable es una característica o fenómeno que toma diferentes valores, o sea, es algo que está cambiando constantemente. Tenemos la variable aleatoria, que es una función que asigna un valor usualmente numérico al resultado de un experimento aleatorio. También los valores de una variable aleatoria se puede presentar de posibles resultados que aún ni siquiera se hayan realizado. Tenemos la variable categórica o cualitativa. Las variables categóricas son aquellas que están definidas por la clase o categorías que la componen. Además, son las que expresan distintas cualidades y también en su forma de respuesta se puede expresar tanto en números como en códigos, como en palabras, entre otros. Tenemos las variables cualitativa nominal, que son aquellas variables que definen sexo, lugar de residencia, estado civil de alguna persona, también, no sé, clasificación de algún objeto, ¿sí? Es decir, o sea, puede ser, o sea, no es sometido a un criterio de orden, no, o sea, tiene la misma importancia cualquier categoría que tú le pongas. Tenemos la variable cualitativa ordinal, que aquí es todo lo contrario, ya que es una variable que se rige por presentar un orden específico con un nivel jerárquico.
Aquí como ejemplo podemos tener un nivel educacional, días de la semana, calidad de atención, entre otros. También tenemos la variable numérica o cuantitativa, que son aquellas variables que se expresan en números. O sea, no se expresan en códigos ni en palabras, sino en números. Estas se dividen en dos, que es la variable discreta, que son aquellas variables que surgen por la asignación de ciertos códigos numéricos. Es aquella que presenta separaciones e interrupciones en la escala de valores, ¿sí? También son las que toman un número finito de valores, generalmente números enteros. Un ejemplo de ella puede ser el número de hijos, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Es aquella que, por ejemplo, yo quiero saber la cantidad de libros que hay en un estante. Entonces ahí pues yo sé que es variable discreta, ya que yo no puedo decir que en ese estante hay 0,5 libros o algo así. O sea, sus cantidades tienen que ser exactas. También tenemos la variable continua, que ya esta es totalmente diferente. Estas son variables que pueden adquirir cualquier valor dentro de un intervalo específico de valores, ¿sí? Es lo contrario al anterior. Este ya puede agarrar cualquier tipo de números infinitos. Un ejemplo de esto podría ser la masa. Uno puede decir que hay 2,3 kilogramos, o la altura. Uno puede decir que una persona mide 1,60 metros, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo que yo lo puse, que dice: imaginemos una firma industrial comprometida en la producción de aceros especiales para la industria espacial. Entre sus productos hay tornillos para los cuales existen estrechos márgenes de tolerancia con respecto a la anchura. Como parte de los procedimientos de control de calidad, se selecciona un número de tornillos de la producción diaria y se mide cuidadosamente. Estos tornillos constituyen la muestra. La variable es el ancho del tornillo. Los datos están constituidos por las medidas de todos los tornillos que conforman la muestra. Entonces, cuando los datos son manipulados de acuerdo con ciertas reglas, pueden obtenerse algunas características representativas de la totalidad, tales como el ancho promedio de los tornillos, con lo cual podemos decir que se trata de una variable cuantitativa. ¿Por qué variable cuantitativa? Porque el resultado que a ti te va a dar de calcular la anchura de los tornillos obviamente va a ser en números. Y continua, ¿por qué? Porque yo puedo tomar cualquier número infinito. O sea, yo puedo decir que un tornillo mide 1,3 centímetros. Y el valor numérico resultante constituye un estadístico. ¿Por qué? Porque en el ejemplo dijo que se iba a tomar era una parte de los tornillos, o sea, una muestra. Por eso es que es un estadístico. La población en la cual estamos interesados es la producción completa diaria de la fábrica. El ancho promedio de todos los tornillos producidos en un día constituye un parámetro. Aquí ya se cambió. Cuando se trata entonces de evaluar como tal todos los tornillos de toda la fábrica, ¿sí? Ahí ya sería una población y por eso constituye un parámetro. Nótese que es bien improbable que el parámetro sea conocido siempre, ya que para lograrlo se requiere la medición de cada tornillo producido durante el día. Esto resultará antieconómico, entre otras cosas, por lo cual es raro que se emprenda un estudio exhaustivo de las poblaciones. En consecuencia, los parámetros poblacionales son poco conocidos, pero como veremos son estimados frecuentemente a partir de muestras estadísticas. Aquí tenemos el claro ejemplo. Vamos con aplicaciones a la estadística. Cabe resaltar que en los últimos años la estadística ha sido muy importante, ya que se puede observar que con el paso del tiempo se ha ido aplicando a muchas más ramas. La importancia
hoy en día recalca es en la UNESCO y en otras instituciones en promocionar una cultura estadística para la población. Esta cultura incluye dos competencias relacionadas. Una es la capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información estadística y otra es la capacidad de discutir y comunicar esas opiniones respecto a las informaciones estadísticas. Y bueno, como lo mencioné antes, la estadística se ha vuelto muy importante en los últimos años. Podemos ver que hasta ya hay libros de todo tipo de menciones que tengan que ver con la estadística, como libros de estadística educativa, de estadística psicológica, de estadística medicinal, entre otros, médica. Por ello es que virtualmente cada área de la investigación científica puede beneficiarse de un análisis estadístico. Por ejemplo, para aquellas personas que están dedicadas a la política y quieren formular políticas económicas, la estadística sirve para eso. Para aquellas personas que están en el mundo de los negocios, quieren calcular sus tasas de intereses o tomar decisiones, para ello sirve la estadística. También para aquellos investigadores que están en el campo de la medicina y por ejemplo quieren saber la efectividad de algún medicamento o no, pues la estadística sirve para todo ese tipo de cálculos. Entonces, de esta manera nosotros podemos observar que la estadística puede ser aplicada a cualquier campo que requiera un estudio de investigación. Por eso la estadística es necesaria en todas las áreas del conocimiento, ya sea a nivel técnico o nivel científico. Vamos con los números. ¿Qué son los números? Un número es un símbolo que denota cantidad de cosas, pero no es solo eso. Los números constituyen también la materia prima de los datos para hacer un análisis estadístico. ¿Sí? Tenemos los datos, que los datos son valores que toma la variable en cada caso específico. ¿Y qué es la variable? Pues la variable es lo que estudia a cada individuo: edad, sexo, peso, talla, ¿sí? Y a partir de ahí es lo que se realiza es medir y asignar valores a las variables. La medición. La medición es la observación de un fenómeno o propiedad de la cual se le asigna un número o categoría para representar dicha propiedad. Por ello se suele utilizar como sinónimo que la medición puede ser una observación, ¿sí? Por ejemplo, pesar un objeto es observar una propiedad y su peso y asignarle un número, por ejemplo, lo que pesa, el número en kilogramos. La medida ya es el número o la categoría que se asigna al medir un fenómeno, ¿sí? Y también tenemos las escalas. ¿Qué pasa aquí? Cuando nosotros medimos y asignamos números a objetos de acuerdo con un conjunto de reglas determinadas, esas reglas determinadas hacen que los números que uno utilice puedan representar diferentes niveles de información numérica, ¿sí? Según el tipo de número que tenemos, así sea para el tipo de operaciones aritméticas, se puede efectuar lo que se determina la escala que debamos utilizar. Una de las formas más comunes de clasificar las escalas son en categorías, que se pueden clasificar en ordinales y nominales, y numéricas, que son de razón o intervalo. Las escalas categóricas solo asignan una categoría, como el mismo título lo dice, mientras que las escalas numéricas asignan números. La escala nominal consiste en un conjunto de números que se utiliza para representar diferentes categorías, clases o palabras. Es decir, que esos números en la escala no representan un orden o dirección. De esta forma se puede apreciar un ejemplo como lo son un equipo de fútbol, el número de la cédula, de identidad, entre otras cosas.
Las escalas ordinales ya representan un nivel superior a la escala nominal. En este caso, las clases categóricas no solo son diferentes entre sí, sino que también tienen una relación entre ellas. Las escalas de intervalos y de cocientes o razones representan los niveles más altos de mediciones científicas y utilizan números cardinales. Estas también se distinguen una de la otra por la posición en la que se asigna el cero. En la escala de intervalos, el cero se determina de manera arbitraria y no representa la ausencia completa de un atributo. Por ejemplo, el año cero significa que no existe tiempo antes de ese año, mientras que en el caso de las escalas de razón, el cero sí representa la ausencia de un atributo o de alguna característica. Por ejemplo, que tú tengas cero dinero en una cuenta bancaria, pues es que no tienes absolutamente nada. Así como las variables pueden ser discretas y continuas, también las escalas pueden ser discretas o continuas. Entonces, las escalas son discretas ya que los valores que puede asumir un intervalo son ilimitados, como el caso de medir un número de hijos. En este caso todos los hijos son iguales y cada uno representa una unidad de conteo, por la que la escala no puede tener valores intermedios como 0.5 hijos o por ejemplo el ejemplo que di hace rato con el estante, que uno no puede decir que en el estante hay 2,5 libros, ¿sí? También están las continuas, que una escala es continua porque los valores que pueden existir en un intervalo son infinitos. Por ejemplo, podemos decir que una persona mide 1,76 metros, ¿sí? Y pues las herramientas para calcular este tipo de escalas son como el metro, el centímetro, el milímetro, entre otros. Vamos con el redondeo. ¿Qué es el redondeo? El redondeo es el proceso de descartar cifras en la expresión decimal de un número. Se utiliza con el fin de facilitar los cálculos. Por ejemplo, si son unidades enteras, se redondea hasta el segundo decimal. En cambio, si son datos que incluyen décimas, se redondea hasta el tercer decimal. Si el resto de números que aparecen después de la última cifra y esa cifra es mayor a 5, se aumentará la cifra inmediatamente a un nivel superior. Si el resto de los números que aparecen después de la última cifra es igual a 5, se deja igual. Por ejemplo, podemos tener aquí unos ejemplos, que aquí hay 7.655, entonces se convierte a 7.66 porque tiene un resto representado por 0.00102. Y en el siguiente caso, 7.664 se convierte en 7.66. ¿Por qué? Porque vemos que aquí no hay un 5 ni un número mayor a 5, entonces, ¿qué pasa? Se deja igual. La investigación de la estadística. Una investigación de la estadística es cuando la hipótesis son afirmaciones de una o más variables aleatorias. Y en estas investigaciones se pueden identificar varios componentes, como lo son un universo, variables, objetivos de investigación, procedimientos de recolección, restricciones, entre otros. Una investigación, hay que tener mucho cuidado porque una investigación estadística puede fracasar por diferentes o por muchas formas, pues más que todo es por no tener una buena planificación o por no tener personas asignadas, especializadas para ese trabajo. Por eso a la hora de hacer una investigación pues hay que tener cuidado, ¿sí? La materia prima de la investigación para la estadística son los datos, ¿sí? Y en este sentido se puede, o sea, lo que acabo de explicar, de que una estadística puede fracasar por muchas formas, entonces por ello tiene que tener estas cosas en cuenta, como son
la planeación, la ejecución y procesamiento, análisis y divulgación para que pues esto no llegue a pasar y todos los procesos se hagan de manera correcta. Presentación de datos estadísticos. Tenemos los cuadros estadísticos. Un cuadro estadístico es el arreglo ordenado de los datos. ¿Para qué? Para que puedan ser procesados de manera más fácil y la interpretación sea mucho más fácil a la vez. Aquí te podemos tener un ejemplo de un cuadro estadístico donde tienen los datos arreglados. Gráficos estadísticos. Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos. También es una herramienta muy eficaz, ya que al momento de realizar un buen gráfico, ¿tú qué puedes obtener? Puedes captar la atención del lector, también presentar la información de forma sencilla, clara y específica, no induce errores, facilita la comparación de datos y también la comprensión. Tenemos las partes importantes de un gráfico. Aquí tenemos el dibujito, entonces si lo pueden apreciar, como primero tenemos las líneas de división horizontales que se encuentran en esta parte. Tenemos el título del gráfico que está por esta parte, tenemos los marcadores, las etiquetas de datos, la leyenda, el eje horizontal, título de eje horizontal que lo encontramos por esta parte, tenemos las series que las encontramos por esta parte, tenemos el eje vertical que lo encontramos aquí y por último el título de eje vertical que es este que está aquí. Gráficos para las variables cualitativas. Tenemos como primero el gráfico de barras, que un gráfico de barras es una representación gráfica de un eje cartesiano, ¿sí? En las frecuencias de una variable cualitativa y discreta. Tenemos los tipos de gráficos de barras, que tenemos el sencillo, el agrupado y el aplicado. El sencillo es el que contiene una única serie de datos. El agrupado es el que tiene dos o varias series de datos y el aplicado es el que tiene varias series de datos también. También tenemos el bidireccional, que tiene orientación horizontal y contiene dos series de datos cuyas barras de frecuencia crecen en sentidos opuestos. Las más comunes son las pirámides de población. Aquí podemos tener un ejemplo en donde hay una pirámide de población española del 2009, el cual por un lado tenemos a la población, a los varones, y por otro lado tenemos a las mujeres, y podemos apreciar que sí se abren en sentidos opuestos. También tenemos otros casos especiales, como lo son el polígono de frecuencia, el pictograma y el cartograma. El polígono de frecuencia son los puntos medios que se unen en las bases superiores de las barras, y de allí se obtienen los polígonos de frecuencia. El pictograma es un gráfico que representa mediante figuras y símbolos las frecuencias de una variable cualitativa o discreta, y el cartograma es un mapa, como lo podemos ver aquí, en el que se presenta los datos estadísticos por regiones. Tenemos por otro lado el gráfico de torta o de pastel, que este gráfico se utiliza para representar la división de un todo en sus partes integrantes. Y pues es como una representación un poco más sencilla en donde podemos apreciar donde podemos apreciar y calcular lo que es la frecuencia relativa y el porcentaje. Aquí tenemos una fórmula, el cual la frecuencia relativa es igual a frecuencia absoluta sobre suma de todas las frecuencias absolutas. Después tenemos el porcentaje, que es igual a la frecuencia relativa por 100, y el ángulo, que es igual a la frecuencia relativa por 360 grados,
que son los que posee una circunferencia. Por otro lado tenemos los gráficos para las variables cuantitativas. Tenemos gráfico en línea. Un gráfico en línea es una representación gráfica en un eje cartesiano de la relación que existe entre dos variables, ¿sí? Aquí lo podemos apreciar, la relación entre dos variables. También tenemos un histograma que se usa para representar la frecuencia de una variable cuantitativa continua. Y no existe, si podemos apreciar, no existe separación entre las barras. También tenemos el gráfico de dispersión, que es el que muestra en un eje cartesiano la relación que existe entre dos variables. Este gráfico como tal nos informa del grado de correlación que pueden existir entre las dos variables. Aquí lo podemos apreciar también. Y por último tenemos lo que es la ojiva, que la ojiva, o también conocido como polígono de frecuencia acumulada, es aquella que se emplea en distribuciones de frecuencia cuyas clases son intervalos, ¿sí? Es un tipo especial de gráficos de curvas en el cual se representan las frecuencias acumuladas, como aquí lo podemos observar. Muchas gracias.